Listo, perfecto, vamos a iniciar. Voy a participar en esta ponencia donde quiero que sea más dinámica, quiero crear un sentido, principalmente ir analizando cuáles son las condiciones actuales que enfrentan las organizaciones de salud. Hoy en día no solo es la prestación de atención médica, sino también los fabricantes, la sociedad, el gobierno. Se ha estado trabajando y se ha estado impulsando de manera importante con diferentes estrategias. Pero tenemos que considerar que son las personas los que crean y desarrollan las actividades, y es a través de los líderes que se puede llegar a los cambios, a la innovación y a diferentes soluciones. A lo que voy a estar trabajando vamos a analizar desde cuál es el contexto, cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas actuales, y de ahí vamos a trascender a las diferentes oportunidades e inclusive estrategias que están utilizando para poder incorporarse a esta nueva realidad que definitivamente ha cambiado la forma de trabajar de las organizaciones de salud, y aquellos que no se han estado adaptando a las circunstancias de manera oportuna se han estado quedando desfasados en cuanto al área de oportunidad que se está presentando hoy en día. Voy a revisar con ustedes dentro de todo esto. La parte central es la innovación, pero esta no se puede dar si no está alineada a través de estrategias y de un análisis profundo de cada organización de salud. No podemos hablar de un cambio si no hay información, si no hay un análisis, y es con lo que voy a iniciar. La administración consiste en trabajar con la complejidad. Tienen que empezar a acostumbrarse, que tienen que salir de la zona de confort. Las cosas han cambiado y lo más fácil es quedarte ahí. El punto está que nadie te va a estar esperando, no van a cambiar las situaciones y solamente estamos quedando como expertos, como personas que se han dedicado durante los años a hacer cosas que hoy en día ya no existen, que han cambiado. Entonces, el entender la complejidad está centrada en que tenemos que acostumbrarnos a que todo está cambiando, a que el sector salud principalmente, no podemos estar hablando de lo mismo que hace hecho 10 años. Hoy en día los prestadores de atención médica siguen haciendo las mismas prácticas esperando resultados diferentes, y es ahí donde radica el problema. Una palabra que tenemos que adaptar y que tenemos que entender y empezar a manejar es la complejidad. La complejidad está centrada en cuestiones que son dinámicas, y esto ya los vuelve una situación en la cual no puedes estar manejando la misma estrategia ni en el mismo sector, ni en el mismo campo de trabajo. Entonces, algo que voy a comentar es en qué situación nos encontramos, porque sería muy fácil centrarte directamente en el liderazgo sin entender primero los problemas. Entonces, vamos a iniciar con esta parte. Nueva realidad son nuevos problemas. Algo que hemos venido experimentando en los últimos más de 18 meses es una situación que ha cambiado en el mundo. Y no solo en la parte de un sector en específico, sino del mundo entero. Y tenemos que empezar a ver la nueva realidad que nos ha traído nuevos problemas. Un punto importante que voy a comentar ahora se ha presentado un crecimiento en el sector salud sin una estructura organizacional sólida. Esto significa que organizaciones del sector salud han incorporado profesionales de salud, han ampliado negocios, han incorporado nuevos procesos sin tener el tiempo suficiente de analizar y de entender cuál es la estructura que puede ser mucho más eficiente para lograr los resultados. Entonces, un tema interesante es el crecimiento del sector salud. El segundo son los cambios en los esquemas de pago y terceros pagadores. La semana pasada compartí un artículo donde las aseguradoras hoy en día están considerando una gran catástrofe, una tragedia, la situación de COVID-19, porque ha elevado y ha ido más allá de lo que hubieran estructurado en un plan estratégico. Entonces, se ha considerado que esto ha venido a colapsar ciertas situaciones, sobre todo de presupuestos, de coordinación de gastos y de control de costos. Esto también es importante porque tenemos que darnos cuenta que hay inequidad en la atención. No hay una cobertura abierta para todos. Yo quisiera saber cuántos de ustedes tienen un seguro de gastos médicos mayores. Quisiera saber cuántos de ustedes han estado recientemente, en los últimos 24 meses, en servicios de atención médica. Y lo que vamos a dar cuenta es que no es la misma operación. Yo tengo clientes que crecieron 300%, 18 camas, ahora tienen 50 camas. La pregunta es, ¿el profesional de enfermería del área médica o proveedores de productos y dispositivos médicos
¿Han estado a la altura de la calidad y las necesidades? Esa es la pregunta. Hay que revisar lo que menciona y lo que comentaba Vicente Falconi, que es un consultor de negocios brasileño, y lo comentaba desde el 95. La gente tiene dos características: tiene que ser competente y tiene que estar disponible. De nada te sirve tener 40 enfermeras si ninguna sabe manejar el equipo y el dispositivo que tenemos. Por otro lado, de nada sirve tener profesionales altamente competitivos si no los tienes disponibles. Yo estuve en sector salud 2 años y te das cuenta que tenías a los mejores médicos, investigadores, pero nunca los encontraba. ¿Qué sucede con esto? Que no importa tener el mejor equipo, el personal, si no está disponible. De nada sirve incorporar profesionales si no los capacitas, si no incorporas en los procesos todos estos cambios. Y obviamente el tema económico se vuelve un punto crucial para todos los sectores de salud, porque también, así como hay problemas, hay nuevas oportunidades. Otro de los puntos importantes se presenta en la variabilidad en la atención médica. Al estar teniendo un crecimiento que no está teniendo un control organizacional, sucede que empezamos a incorporar personal, empezamos a hacer cambios en los flujos de atención, pero no es la misma atención en la mañana que en la tarde, que en el fin de semana. Hoy en día estamos teniendo una rotación mucho más alta. ¿Por qué? Antes eran los insatisfactores laborales. Hoy en día los profesionales de salud se están yendo por el mejor postor. ¿Por qué? Porque el capital humano en el sector salud se ha vuelto más allá de lo indispensable, sino que se ha vuelto el factor clave, el capital más importante para poder adaptarte a todo esto que necesitas. ¿Cómo vas a crecer a 50 camas sin profesionales? Algo que estamos viendo también es el crecimiento de grandes cadenas hospitalarias, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Además, recordar que siempre han sido las mismas. Hoy en día ya hay más jugadores en el juego. Otro punto importante es que se han presentado mayor desperdicio en los procesos. Se están volviendo retrabajos, se está volviendo muy burocratizado, estamos creando más formatos de los necesarios, estamos teniendo que pedirle permiso a todos para poder crear y desarticular todas las actividades. Y otro punto importante también está en el aumento en gastos y el descontrol en los costos. La atención médica tiene una relación directa con el costo y este se ha descontrolado a años anteriores y los gastos también se han incrementado porque hemos requerido situaciones que antes no habíamos considerado. El que me encontrara un cliente que me mencionara que ha comprado 800% en cuanto a lo que gastaba o consumía de oxígeno, ya es una variable importante. Entonces, esto que está sucediendo es una nueva realidad que ha presentado nuevos problemas. Estos nuevos problemas nos han llevado también a considerar que necesitamos utilizar herramientas estratégicas más allá del FODA, de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas. Entonces, estamos empezando a utilizar para el crecimiento de organizaciones de salud la matriz de Hansoff, donde nos menciona de los productos existentes que están entrando en nuevos mercados, o de aquellos nuevos productos que también están incorporándose en la nueva. Ahora, con todo este crecimiento, los mercados también están cambiando. Y dentro de este análisis estratégico tenemos también el modelo de las 5 fortalezas de Porter. Ya lo que hay que considerar es que la competencia de hoy en día se ha vuelto mucho más desafiante. Lo que marca Porter es que se pierde mucho cuando entra en rivalidad los competidores. Como lo menciona aquí, lo que se tiene que hacer es crear nuevas estrategias de negociación con proveedores, mayor comunicación para negociación con clientes y empezar a entender en el mercado cuáles son los nuevos competidores. Y sobre todo, algo que se ha descuidado en los últimos años, son los productos sustitutos. No hay que perder de vista que no necesitas otro hospital enfrente, o otro productor, o otro fabricante del dispositivo, sino que los clientes y el usuario final está encontrando otras alternativas distintas a las propuestas que estás ofreciendo. Y esto nos lleva a tener que considerar todas estas variables. Nuevos caminos, más oportunidades. Mayor demanda de servicios y productos. Esto es algo importante que abre la puerta a lo que no había hace 2 años. Hoy en día hay mayor demanda de servicios y de productos en el sector salud. Antes los negocios se mantenían en una estabilidad. El año pasado, a partir de abril, mayo, empezaron a crecer todo lo que tiene que ver en las gráficas en cuanto al crecimiento de la demanda de servicios. Muchos de mis clientes ya no recibían pacientes.
Y muchos de mis clientes estaban buscando a nivel nacional y en el extranjero dispositivos médicos. ¿Qué sucede? Que no estábamos preparados para la alta demanda, para cubrirla, para atenderla, pero también estábamos frente a una situación que era completamente inesperada. Nadie en su planeación estratégica consideraba la pandemia, ni el crecimiento de productos ni de servicios. Otro punto importante son los hospitales, las grandes cadenas. Hoy en día las grandes cadenas y el crecimiento de cadenas hospitalarias son más importantes que antes, porque hoy en día empezamos a encontrar una cadena muy fuerte en el Bajío, estamos entrando con nuevos competidores, todos están, hace aproximadamente 3 semanas que tuve oportunidad de platicar con uno de ellos, me comentaba, hoy en día somos 6 y para el siguiente año vamos a ser 11. Mismo comentario que me hacían en Puerto Vallarta cuando otra cadena me mencionaba que quería construir hasta 18 hospitales, bueno, adquirir 18 hospitales. Hoy en día construir no es lo mejor, todos están dedicando a comprar hospitales. Y otro punto importante es que hay otra cadena que mencionaba que van a ser 30 en 2 años. Entonces, los nuevos caminos abren más oportunidades en el sector privado. La aceleración en clínicas ambulatorias y servicios auxiliares de diagnóstico. Esto significa que muchos proveedores están entrando al juego del servicio ambulatorio. No están entrando en una competencia tan abierta en organizaciones de salud. Sí, y sobre todo principalmente en hospitales, están entrando en clínicas de corta estancia que generan mucha mayor rentabilidad en poco tiempo que los hospitales. Y sobre todo los servicios auxiliares de diagnóstico, primer nivel de atención, donde se está descuidando mucho esos sectores. Si alguien va a entrar en negocios, tiene que entrar a estos. Otro punto importante son las nuevas alternativas de pago de servicios. Acaba de revisar el día de ayer que hay una nueva propuesta que se llama Mentum, que nada más vamos a pagar 136 pesos diarios, sin importar la edad, sin importar enfermedades, y que es otro rol, es otro participante en el juego, que es una nueva alternativa de servicio de salud en un sector que era diferente. Otro punto importante es la parte de la tecnología como actor principal. Hoy en día ninguna organización puede crecer sin tecnología. La tecnología te va a ayudar a reducir errores, a optimizar tiempos y con esto vamos a poder desarrollar un flujo de actividad mucho más efectivo. Y sobre todo, al abrir las nuevas oportunidades, las habilidades directivas en gestión. Esto es algo muy importante que hay que considerar. Así como la nueva realidad de dar ponencias con cubrebocas. Hoy en día, lo más importante es la innovación. La parte de la innovación, con todo lo que estamos analizando, es empezar a crear escenarios diferentes. Y más allá de la innovación está la disrupción. ¿Por qué? ¿Por qué seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes? La innovación nos está demandando 3 líneas de trabajo, 3 líneas de acción para el 2022. Les voy a compartir cuáles son estas 3 líneas en las que debemos de empezar a trabajar ya. Primero, nuevos flujos de trabajo con coproducción para rediseño de procesos. ¿Qué significa esto? Que ya los que están en el escritorio ya no van a hacer los documentos, ya no van a diseñar desde la forma más cómoda cómo se trabaja en la organización. Vamos a necesitar una participación tripartita en la cual la experiencia de los directivos, más el expertise y el know-how de los operativos, más la experiencia del paciente van a crear los nuevos procesos de trabajo de los siguientes años. Ya no van a ser a través de calidad, ya no van a ser a través de un solo departamento, la creación, el diseño y rediseño de procesos. Vamos a empezar a entrar a flujos de trabajo donde la participación está centrada en la experiencia de todo el equipo y del rol de participación del paciente y de su familia. Esto es algo que me llamó la atención porque en países europeos, incluyendo también algunas ciudades en Estados Unidos, están empezando a trabajar la coproducción como parte del rediseño de los procesos. El segundo elemento es incorporar tecnologías en salud, pero algo muy importante, adaptadas al contexto organizacional. Algo que ha sucedido y una mala experiencia en las compras de tecnología es que compran un ERP muy poderoso como SAP y de pronto no les da los resultados que estaban esperando. ¿Por qué? Porque es una organización más pequeña, porque las condiciones, el profesional estaba en una condición donde no estaba preparada para ese crecimiento.
Algo importante también, el expediente clínico electrónico, lo que son las aplicaciones, las APIs, los software. Hoy en día el lenguaje de interoperabilidad es mucho más común que antes. El desconocerlo nos pone en desventaja con relación a otras organizaciones. Entonces, un punto importante es empezar a incorporar tecnologías en todas las fases de los procesos. Y esto va a facilitar los controles que tenemos. El tercer punto es la experiencia positiva de los pacientes con estrategias focalizadas en el servicio. Nos hemos olvidado que las organizaciones prestadoras de atención son una empresa de servicios. Pareciera que de pronto están más preocupados por controlar las cuentas, por estructurar los documentos, los expedientes clínicos, y se olvidan de la experiencia de la persona que recibe la atención. Y va más allá, es la persona que confía la vida en ellos. Entonces tenemos que ser más conscientes de poder incorporar tecnologías, equipos, dispositivos que favorezcan la experiencia del paciente. Y es ahí donde vamos a llegar al punto donde se requiere el liderazgo. Esto no se mueve solo, esto no es tan fácil de aplicar, esto necesita gente comprometida, preparada y sobre todo que esté consciente de dónde quiere llegar. El liderazgo tiene dos bases, tener una visión y que alguien más lo siga. Un líder no existe sin seguidores. ¿Qué significa? Que el liderazgo hoy en día es el que va a mover a las organizaciones. La cadena de hospitales, que hoy son 8 hospitales y que van a convertirse en 30, no lo hacen a través de la nada, ni solo con el dinero. Lo hacen a través de la visión del líder y de la aplicación de las estrategias. Entonces, lo que vamos a ver detrás de las grandes compañías, de las compañías más exitosas, es el liderazgo. Y no solo el liderazgo de la persona que conduce, sino a nivel organizacional, ser empresa que abre caminos y que está abierta a los cambios. El liderazgo es acción, no es una posición. Esto significa que el liderazgo no es una moda, el liderazgo no es ver si eres laissez-faire, si eres transformacional, si eres autoritario. Lo que implica el liderazgo es adaptarte a las circunstancias para alcanzar los objetivos. Un líder no existe sin los resultados. ¿Y qué necesitamos? Involucrar a todas las personas para que todas las acciones, todas las actividades que están desarrollando se puedan consolidar. Yo les he dicho, los jueves que formo y estoy trabajando con directores médicos de diferentes ciudades del país, hablamos de que ustedes viven de los resultados. Entonces, si el líder no entiende esta parte, que es a través de las personas y de la conducción inteligente a través de una estrategia, no va a poder posicionar el resultado y con ello vamos a poder seguir hablando y hablando. En esa situación, y yo les he comentado en otras organizaciones, la parte importante está en la ejecución. Hay un libro importante que son las 4 disciplinas de la ejecución, y en este también aparece algo importante que te menciona que todos estamos atrapados en el tornado de las actividades diarias. Estamos acostumbrados a apagar el fuego, estamos acostumbrados a que todo esté mal y empezamos a ver lo anormal como normal. Y de pronto pareciera que el directivo que se va tarde es el que más está trabajando, cuando no hay una visión de que tal vez está desorganizado y no sabe qué hacer. Se empiezan a preocupar porque todos nosotros estemos más de 8 horas sentados sin esperar que el tema es el resultado. Estamos entrando en una realidad donde el enfoque a resultados es el que va a marcar el camino. No son las horas de trabajo, es la aplicación y el esfuerzo inteligente de las personas para alcanzar estos resultados. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a empezar a dejar de trabajar como en el siglo pasado, vamos a dejar de pensar que las cosas se van a dar teniendo a las horas, vamos a tener horas de personas trabajando, sentadas en una oficina y desgastando y generando síndrome de agotamiento en personal de salud porque queremos optimizar costos. Liderazgo es la capacidad de influir en las personas para alcanzar el objetivo. Por eso es que los jefes fracasan también, porque no es la posición jerárquica la que te va a hacer o te va a brindar la capacidad de influir en las personas. Sí puede ser que un jefe sea un líder, por supuesto, pero no todos los jefes son líderes. Y aquí no vamos a entrar en la discrepancia de si el líder nace o se hace. Eso es absurdo, ya debemos dejar de hablar de eso. Cada persona desarrolla habilidades, nace con talentos que va desarrollando a través del tiempo. Y es lo que logra con esos talentos marcar el liderazgo. Muchas personas están pensando que conformarse con maestrías, con tener más preparación, les va a dar el puesto que quieren y van a alcanzar el resultado que quieren. Lo que tienes que hacer es que con lo poco o mucho que conoces puedas aplicarlo a un contexto.
y puedas generar resultado. Todos quieren llegar. Me encontré hace 2 meses con un nuevo director médico en un hospital que al día y medio ya tenía la solución para arreglar el hospital. Cambiar los formatos del expediente clínico, que enfermería era una mafia, que los dispositivos que tenían eran viejos, que los equipos no tenían mantenimiento. No tenía que decir nada de que la organización no supiera. El problema estaba que él tenía la solución a 48 horas de que se había incorporado. Y esto lo único que mostró es un alto desconocimiento de la parte de gestión. Y la administración de empresas no se da con 2 días. Cuando llegas a una organización nueva, tienes que escuchar más y hablar menos. Aprender más y conocer cómo se mueve la operación. No puedes irte tan de frente. Les voy a decir dónde está el ahora. No es en la organización. Al mes y medio lo despidieron. Y son los resultados los que te van a mantener en la posición en la que te encuentras. Y son los objetivos. ¿Qué situación pasó? Que el mismo director no sabía cuáles eran sus objetivos. No sabía que iba a alcanzar. Entonces él creía que cualquier lugar al que fuera iba a estar bien. Y esa es una situación que pasa en las organizaciones. No hay planeación estratégica, se estructura un objetivo que en julio ya nadie recuerda. Y esto pasa en todos lados. Hacemos grandes eventos en hoteles para definir los objetivos, para comprometer a la gente, para certificar las organizaciones. Y de pronto sigue siendo el tornado el que te lleva todos los días a seguir haciendo lo mismo. Y pareciera, porque me ha tocado ver en organizaciones que empiezan a mejorar, que ya no empiezan a apagar tanto fuego. Y piensan que su trabajo se va a acabar. Y consideran que lo indispensable es que sigan habiendo problemas para que ellos sigan siendo indispensables para pagarlos. Antes los directivos se contrataban para solucionar problemas, hoy los contratan para prevenirlos. Es un enfoque diferente, proactivo, que están utilizando las organizaciones en el mundo. Así que lo más importante es empezar a provocar el fuego. ¿Qué sucede cuando alguien propone una idea nueva? ¿Qué sucede cuando alguien habla de cambios? Empieza a romperles a todos su zona de confort. Y nadie está dispuesto a soltarla, porque en ella hay beneficios, hay comodidades. ¿Y para qué cambiar? Muchos de los grandes proyectos se quedan en planeación o fracasan a mitad de la ejecución. Pero es el líder el que no debe perder el objetivo. Tal vez redirecciona la estrategia, pero no cambia el objetivo. ¿Qué sucede? Que de pronto nos da miedo provocar el fuego, hacer cambios, porque seguimos hoy en día con mucho más, inclusive mucho más importancia que hace 2 años. Estamos esperando la aprobación de los demás, estamos esperando que sea el jefe el que nos dé la aceptación, estamos esperando que alguien más crea en nuestra idea y queremos que alguien más la apruebe para poder sentirnos seguros de que ese es el cambio. Pero es tu preparación y la seguridad que tienes en cuanto a la solución. No pasa nada en caerte. Muchos hablan de volver a levantarte. El tema no es eso, el tema es evitar caerte el mayor número de veces posible sin encariñarte con la roca. Y el tema que veo es que muchos se acostumbran a esperar, pero sigue pasando el tiempo y no llega. Entonces, la propuesta en el tema de liderazgo es empezar a provocar el fuego, empezar a hacer los cambios y empezar a aceptar cuando alguien, yo les voy a comentar, cuando mencionan que hacen un proyecto nuevo, que empiezan a hacer cambios, empiezan a aceptar críticas, pero el problema está no solo en escucharlas, porque esas no puedes evitarlas. El tema es prestarle atención a críticas constructivas de gente que no ha construido nada, que no ha propuesto nada, que no se atreve a hacer las cosas. Y el personal está en una posición de desafío. Va a medir al jefe, va a medir al líder. Y muchas veces, en esa situación, muchos de los proyectos se quedan parados. Así que vamos a hablar de liderazgo disruptivo, un liderazgo diferente, con un cambio, y empezar a hacer a un lado los comentarios de liderazgo transformacional, porque hoy en día ustedes ya no pueden transformar nada. El personal tiene vicios, el personal tiene formas de hacer el trabajo, los que trabajan más se les reconoce menos. Hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar.
Lo que sí es importante es establecer el objetivo, conocer ese sistema y avanzar por encima de las circunstancias. Si a muchos de los líderes de las organizaciones de salud que han alcanzado resultados exitosos hubieran hecho caso a los comentarios, seguramente no hubieran alcanzado mucho de lo que han logrado. El liderazgo disruptivo es hacer cambios completamente diferentes a lo que se está haciendo. Hoy la mayor ausencia que tenemos en las organizaciones de salud es justamente esta parte. No hay quien tome la batuta y no es el jefe. Y muchas veces se confunde que tiene que ser el jefe el que tome la iniciativa. Y esto es algo que deja paralizado a mucho personal. Pero como comentaba, el liderazgo tiene que ser participativo también. Y otros autores mencionan que el líder tiene que formar líderes, pero para empoderarlos tiene que prepararlos, tiene que capacitarlos y tiene que darles la confianza. Pero el líder o las personas que están al frente pocas veces delegan o le tienen la confianza al equipo de trabajo. Y desde ahí el proyecto está paralizado, porque no puedes estar trabajando en un objetivo donde no hay confianza. Voy a mencionar los puntos de liderazgo disruptivo que son más importantes. Lo primero es que no tengas miedo al cambio. ¿Por qué voy a cambiar este dispositivo? Es que hemos estado utilizando este ERP desde hace 20 años, ¿no? Se han encariñado con la roca, no quieren cambiar de ERP, no quieren incorporar expediente clínico electrónico, no quieren cambiar el tomógrafo porque todavía funciona. Otro punto importante es que se empiezan a probar estrategias diferentes. Y esto es algo importante, porque cuando estamos trabajando, empezamos a incorporar ustedes han visto cuando se incorpora alguien en la organización, llega con iniciativa, pero en menos de la semana ya se adaptó al sistema. Y entonces es difícil que alguien establezca estrategias y actividades diferentes. El líder tiene que aprender, desaprender y volver a aprender. Algo que ha sucedido es que las personas que han alcanzado el éxito, que han sido muy exitosas, 10, 15, 20 años en algún otro corporativo, de pronto llegan a otra empresa creyendo que van a encontrar los mismos resultados. ¿Qué sucede? Que en organizaciones de salud, y hay que ser muy conscientes, un cliente contrató a un jefe de recursos humanos de una empresa fabricante de muebles para que empezara a contratar enfermeras, para que contratara médicos. Y esto me lleva a más de 10 años cuando me incorporaba el tema de salud, donde una cadena hospitalaria definía sus hospitales como hoteles que brindaban atención médica. Y para cubrir las salidas de oxígeno ponían cuadros. ¿Qué sucede? Que las organizaciones tienen que comprender que el líder tiene que estar abierto al aprendizaje y que el conocimiento de hace 10 años ha cambiado. Hoy en día tienes que encontrarte con un desafío diferente. Los pacientes están mejor informados, la información está disponible para todos. El líder tiene que considerar que no puede seguir haciendo lo mismo. Otro punto importante es desarrollar al equipo y volverle altamente especializado. Algo que antes se consideraba es que teníamos a 4 personas haciendo lo mismo. Hoy en día tenemos a 3 personas haciendo cosas diferentes. Y esto es para todos los sectores, porque cuando hablamos con médicos, cuando hablamos con gente del área comercial, cuando hablamos con directivos, es difícil cuando empiezas a hacer cambios que empieces a abrir la mente. Como mencionaba Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, tienes que llegar al punto de la eureka, de empezar a ver cosas diferentes donde siempre has visto lo mismo. Hoy en día todas las organizaciones siguen manejándose en la ceguera de taller. Hoy en día llegas a tu organización y es difícil que veas un cambio, que veas algo diferente, porque estamos acostumbrados a verlo de verlo de todas formas, siempre igual. Vaya, el tema del equipo les voy a comentar el domingo, que estaba haciendo un video, lo estaba compartiendo en vivo y estaba haciendo mucho hincapié en la parte del desarrollo del equipo. ¿Qué sucede? Que hoy en día no hay programas de capacitación. Ustedes pregúntense cuál ha sido la última capacitación que han recibido, que no sea manejo de extintores, rutas de evacuación y ese tipo de capacitación, que si bien es importante, es la que siempre les dan en la organización. Si estás en ventas, ¿cuándo fue la última vez que te capacitaron en ventas? Si estás en producción, ¿cuándo fue la última capacitación que te dieron para actualizar la línea de trabajo?
Y te vas a dar cuenta que llevamos años sin capacitación y que cuando vas a capacitación, pareciera que es un gasto y no una inversión en las empresas. Y esto también sucede porque cuando alguien se capacita, llega a la organización y no muestra el resultado de las capacitaciones. Otro punto interesante del líder disruptivo es que estudia los comportamientos. Y es lo que les mencionaba, no puedes irte a definir estrategias sin entender con qué recursos cuentas, con cuántas personas cuentas, cuál es el objetivo de la organización, cuál es la mística, la filosofía, porque de pronto, ¿cuántas veces te has preguntado si la estrategia del líder está alineada con la de la organización? Me ha tocado conocer directivos de alto nivel que han dejado organizaciones porque no coinciden con las ideas y los valores de esas empresas. El líder cambia posiciones. Esto es algo importante, empieza a cambiar el rol de participación entre las áreas, empieza a hacer actividades transaccionales, transversales. Y otro punto que también es importante es que el líder disruptivo empieza a identificar restricciones. La teoría de restricciones es un punto importante para la reingeniería de procesos, para el rediseño. Cuando tú quieres hacer un cambio total de un proceso, estableces las metodologías de reingeniería de proceso. Y para el rediseño de procesos solo cambias una etapa. Hay que considerar esto. Algo importante es que el líder identifica si hay diferentes fallas en diferentes etapas del proceso. Tendría que aplicar la reingeniería de procesos con metodologías de Hammer y Champy. Puede entrar a la teoría de restricciones. O si solo va a hacer un cambio en una etapa muy particular del proceso, puede utilizar análisis, modo y efecto de fallos, que también es una herramienta importante para poder hacer el cambio de estructura. Otro punto importante es, entiende el comportamiento emocional. Trabajan con personas que están cargadas de emociones. ¿Qué te hace pensar que un profesional, que puede ser de la salud, en este punto es cuando te olvidas de la parte de la persona, del componente emocional, donde hay enfermeras que se han equivocado, donde ha habido profesionales que han tenido errores, pero nunca entendemos el comportamiento y la situación alrededor de las personas. Y es algo importante. Todo el tiempo estás transmitiendo emociones. Y esto, como lo mencionaba también Daniel Goleman, establece que tienes que entender y comprender que transmites emociones y recibes emociones. Y esto me lleva a un punto que comentábamos hace un par de días, la toma de decisiones. Estamos preparados para reaccionar y no para analizar. Todavía no terminas de informar y ya te están respondiendo. Y eso nos lleva a que no estamos analizando y estamos siendo mucho más emocionales que racionales. Y esto es algo que se está descuidando. El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y es un tema que pocos hablan, pero que mucho impacto tienen las organizaciones de salud. Pero el líder disruptivo entiende que una carga emocional puede ser manejada y tiene que entender a las personas con esa carga de emociones también. Si no, entonces estaríamos despidiendo todos los días y contratando todos los días. Otro punto importante es que el líder delega con factores críticos de éxito. Cada proceso tiene etapas y puntos que no puede dejar y que tiene resultado directo con el proceso. Entonces, estos se le llaman factores críticos de éxito. Todos aquellos puntos que tienes que atender para que se corrija. Y él delega por fases. Es lo que comentábamos arriba. Especializa a su equipo para desarrollar ciertas etapas de las actividades. También tiene un cálculo de daños. Sabe que toda decisión implica un impacto. Y algo importante, se crece y se ajusta en el caos. El caos no es un problema para el líder. Es algo que está acostumbrado y que está esperando. Lo evita, pero también lo confronta. Cuando estás frente a una situación de crisis, tienes que entender, primero tomar las variables con mucha objetividad. Tienes que entender si hay que delegar, si hay que asumir o si simplemente no hay que seguir moviendo nada. Y algo importante en el tema del caos es encontrar siempre el fuente y el origen que está generando toda esta situación. Y hay que estar preparados para redireccionar. Así como estaba preparado para alcanzar un presupuesto de 10 millones de pesos, de 100 millones de pesos, de 1,000 millones de pesos, también se tiene que ver que con el tema de la pandemia se hicieron ajustes y cambios. Pero hay que reconocer que el sector salud fue el más beneficiado, pero eso también le permitió crecer de manera desorganizada. Y eso es algo que es preocupante porque hoy en día se siguen viendo esos mismos problemas. Hoy ya todo está un poco más estable, está entrando en cierto control, pero siguen estando los mismos problemas. Hoy en la mañana me escribían para preguntarme si no conocía a alguien para que fuera jefe de capital humano en un hospital.
y tenía 2 semanas. Esto significa que siguen habiendo cambios sin controles. Así que para empezar a cerrar la tarea de líder y lo que tenemos que empezar a enfocarnos es en la parte de definir el objetivo e ir por él. Esto que se está descuidando es una parte importante. La visión y los objetivos tienen que ser claros. Y ahorita voy a mencionar de qué manera. La planificación, la ejecución a través del diseño de estrategias. Ya lo que estamos dejando a un lado es la documentación y la ejecución. Esta es la parte importante. Y siempre cuando alguien menciona es que no voy a alcanzar el resultado, siempre me centro en que 1 es más que 0. Y entonces cuando quieres esperar, si tú quieres esperar que las cosas se den exactamente como las estás esperando, te vas a quedar sentado. 1 siempre es más que 0. Y cuando mencionamos esta analogía, nos vamos a una serie popular de hace ya algunos años, donde le mencionaban al actor cómo comer una ballena. Y era muy sencillo, mordisco a mordisco. Es por etapas, es por actividades. La gente se suma cuando encuentra resultados. Y eso es algo que tenemos que considerar. Medir, ajustar y mejorar. No puedes, hoy les voy a comentar, no me lo respondan a mí. Hay 2 variables para considerar el nivel de control de una organización. La primera es su documentación. ¿Cuántos documentos tienen en sus diferentes procesos? ¿Qué significa? Si alguien me menciona, tengo 82, entre 80 y 120, al tener un desconocimiento, lo que estamos proyectando es que no tenemos una estandarización. Esto abre a la variabilidad. Cada quien puede hacer lo que quiera. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron sus manuales de procedimientos? ¿Cuántas veces revisamos si estos estaban actualizados? Y si las descripciones de puesto dicen lo que realmente hago. Y la segunda, ¿cuántos indicadores tengo? Ustedes pregúntense, ¿cuál indicador mides? ¿Cuál estás midiendo y qué seguimiento estás dando? Y eso también te habla cuál es la calidad en la toma de decisiones que estamos teniendo. No puedes tomar decisiones sin 2 variables, información agrupada y clasificada y tableros de indicadores, porque entonces lo más fácil es no medir. Yo cuando les hago el ejemplo en las organizaciones de salud me comentan, ¿cómo está la organización? Te mencionan que está bien. Si yo le pregunto a una persona cómo se encuentra, te dice que está bien. Pero si nos hacemos unos estudios y empezamos a analizar nuestro estado de salud, veremos que también estamos. Pero estamos en un país donde no nos gusta medir. Había un sistema de notificación de eventos o de daños a los pacientes que se llamaba CIRAIS en el 2011, que desapareció en 2012, por 2 variables. La primera, para notificar los errores en la atención médica, eran voluntarios, o sea, quien quiera reportar, bienvenido. Y la segunda era un método muy complejo. ¿Qué sucedió? Que desapareció. Pero a nadie le iba a convenir que en México mencionar, si estamos hablando que en Estados Unidos los errores de atención médica es el 3er lugar de muertes en un país tan grande como los Estados Unidos, yo quisiera saber cuál es el dato de México, pero es mejor no saber. Y entonces es hasta que salen los problemas que nos obligamos a hacer un cambio. Y esta es una parte para reflexionar. Algo que publicaba en el Harvard Business Review era mejor valor en la atención sanitaria requiere centrarse en resultados. Seguimos perdiendo de vista que son los resultados los que van a marcar la diferencia. Y es en el valor superior que es algo que tenemos que revisar hoy en día. El valor superior en salud está centrado en resultados exitosos para el paciente, más una experiencia positiva al menor costo posible. Y este es un trabajo que se está realizando hoy en día. Y algo que, un ejemplo que mencionaba era, no es lo mismo valor agregado que valor superior. Valor agregado es lo que ustedes creen que el paciente o el cliente, ustedes creen que eso es lo que quiere, pero no necesariamente. Y hoy en día seguimos trabajando en diseños, en prototipos, en servicios, donde no escuchamos al cliente final, donde no escuchamos al paciente. Creemos que el tener un reposet es confort, el darle café, el tener una serie de amenidades en la entrada, pero lo que están necesitando es que lo atiendan, que le den información, que lo escuchen, que dejen ver más a sus familiares. Esa parte es la que descuidamos y nos empezamos a ir en la parte del costo, sin ver que el resultado para la adquisición de nuevos equipos, para las inversiones, está centrada en el paciente. Sin el paciente, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y cuando estoy en sesiones, cuando empiezo a ver cierta indiferencia y apatía hacia la parte del paciente, les menciono que la diferencia entre el paciente y nosotros solo es el tiempo. Porque vamos a estar del otro lado.
usando los dispositivos que vendemos, con las enfermeras, con médicos que se están formando hoy en día, que no capacitamos y que seguimos pensando que nos espera un futuro diferente sin hacer nada en el presente. Lo primero, y para ir cerrando, es la visión. La visión clave, la parte clave, la parte más importante es el diseño de objetivos y la alineación isóptica administrativa. Esto significa que empiezas a generar objetivos desde el punto de vista administrativo, pero no los alineas con la parte clínica. Cuando empiezas a diseñar prototipos de un diseño, no los cruzas con el planteamiento que podría tener un cliente. Cuando vemos esta parte, empezamos a ver que solo son unos cuantos los que diseñan los objetivos y que debe haber una participación colectiva para encontrar enfoques diferentes y mucho más completos. Los objetivos tienen que cumplir con la metodología SMART: específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Yo escucho muchos: objetivo, voy a vender más que el año pasado. Tienes que empezar a hablar de un porcentaje, de una estrategia, de una fecha, porque si no, entonces vas a estar hablando de deseos, de opiniones, y es algo que comentábamos en las reuniones. Todos pueden opinar, sin información todo es opinión. Entonces tenemos que ser más específicos, establecer dentro de los objetivos, decir, voy a incrementar un 10%. Hay que considerar lo siguiente para el tema de los objetivos. Primero tienes que utilizar un verbo de poder: incrementar, aumentar, disminuir, reducir. Entonces hablas de incrementar, ya tienes un verbo de poder, más el porcentaje. Quiero incrementar un 15% de ventas o de ingresos, que no es lo mismo, porque puedes vender a crédito que ingresos, para ventas 15% con relación al 2020 para diciembre 2021. Tenemos un enfoque en tiempo, tenemos una actividad muy clara. Entonces hablas de poder, reducir, incrementar, aumentar. Y tienes que irte a la parte de la estrategia. La estrategia son las acciones específicas para alcanzar los resultados. Y en esa parte son las líneas de acción que deben de estar construidas directamente, centradas en el objetivo. Y aquí algo importante es que nos quedamos pensando en el objetivo sin diseñar las acciones. Es cómo vamos a llegar a esto. Es muy fácil decir que vamos a vender el 15% cuando el mercado es muy corto, cuando no se ha hecho un análisis serio. Y por otro lado es la parte importante. Cuando les preguntan a los directivos es ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y aquí es donde tenemos que entrar a otras metodologías, tormenta de ideas, tenemos que entrar a la técnica Delfos, tenemos que hacer un análisis estratégico y identificar con qué recursos contamos para saber hasta dónde vas a llegar con el tema de tu estrategia. Y esto nos llevaría más tiempo. Estrategias hoy en día están las simulaciones. En España se trabaja mucho las simulaciones antes de vender un producto, antes de ofrecer un servicio. Cuando me tocó presentar en 2019 en el Clínico San Carlos de Madrid, revisábamos su organización, donde tienen a 2 cuadras del hospital una casa donde se hacen sesiones de simulación y solo los profesionales de salud que aprueban esas simulaciones se incorporan a los hospitales. Reducen la variabilidad de errores, como cuando se hacen pruebas de calidad en las fábricas. Lo que está buscando es reducir la variabilidad y el error e incorporar la tecnología al hospital. ¿Cuántas veces entra una persona el día de hoy y la mandan directamente al servicio? Es igual, van a empezar a utilizar dispositivos que nunca han visto, que nunca han usado, y esa parte me ha tocado ver muchas situaciones con un mal uso en el tema de los equipos, y nos está llevando a otras estrategias, a ver una atención médica integral, donde vas a poder incorporar la parte de las etapas de atención con todos los participantes, con el mapa de experiencia del paciente. Vamos a empezar a ver el tema de tecnología, llevar la parte de estrategia, de dirección, la parte clínica a través de tecnología, empezar a controlar procesos. Todos los procesos van a estar integrados de manera integral, ya no van a ser manuales separados, sino de un flujo de atención real. Y por último, para cerrar, vamos a encontrar que los procesos van a empezar a estructurarse de manera mucho más sencilla, estableciendo directamente el proceso previo, las entradas, las actividades críticas, las salidas y el cliente. Esa es la parte sencilla para el tema de procesos, que es algo de lo que voy a estar trabajando en el taller de mañana, junto con el tablero estratégico y el diseño de indicadores. Esta es la parte que tiene que ser muy clara para el personal de salud para que pueda entender la organización. Se ven mapas de proceso con los que controlas para certificaciones, que es una parte importante porque tienes líder, participantes, procesos previos, requisitos, etapas: planear, hacer, verificar y actuar, recursos, infraestructura, conexión con otros procesos, indicadores y salidas de proceso.
y ya no empieza a tener manuales de 30 páginas. Empezamos a controlar todo a través de dashboard, de balance scorecard, perspectivas financieras, alineadas a seguridad del paciente, perspectivas de paciente, de clientes, terceros pagadores, procesos internos, clínicos y administrativos y en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y entonces vamos a rediseñar los procesos, vamos a tener una facilidad en la incorporación de las aprobaciones, integraciones a nivel tecnológico y vamos a empezar a tener mediciones mucho más impactantes que se puedan estar revisando con el proceso de salud. Creo que me excedí en el tiempo, es un tema muy amplio para poder hablar de manera sencilla, quise hacerlo lo más ágil posible. Obviamente también con cubrebocas es distinto, pero bueno, aquí estamos listos. Y bueno, el día de mañana voy a estar en el taller donde vamos a desarrollar todo esto a las 12 del día. Y esos son mis contactos. Muchas gracias.